Ejercicio 2. Determine si W es un subespacio de B. A. Entonces, el primer conjunto es W, donde la primera y la tercera entrada son iguales y la segunda entrada es igual a 0. Entonces queremos ver que W es subespacio de R3. Entonces tenemos que ver que W es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto escalar. Entonces sean U A 0A y B 0B, U más B es igual a 0A más B 0B. Esto es A más B, 0 y A más B. Entonces vean que en la suma la primera y la tercera entrada son iguales y la de la mitad es 0. Entonces esto está en W y digamos lambda, un escalar en R, lambda por U, esto va a ser lambda A, lambda por 0, 0 y lambda A nuevamente. Otra vez la primera y la tercera entrada son iguales. Entonces W también es cerrado bajo el producto escalar. Entonces este es subespacio de R3. B, el conjunto de los W tales que la primera entrada es A, la segunda entrada es el negativo de la primera y la tercera entrada es dos veces la primera. Tomemos dos elementos en W. Digamos que el primero es A menos A 2A y el segundo es B menos B 2B. Luego la suma de esto es A más B menos A más menos B menos A menos B y 2A más 2B. Organizando esto es A más B menos A más B tomando factor común menos 1 y 2A más B tomando factor común 2. Entonces aquí en la suma, la segunda entrada es el negativo de la primera y la tercera entrada es el doble. Esto también está en W. Y bueno, tomemos aquí una vez una escala lambda en R y lambda por U es lambda A menos lambda A y 2 lambda A. Otra vez podemos aquí utilizar paréntesis. La primera entrada, la segunda la negativa de la primera y la tercera el doble. Esto está en W. Entonces W es subespacio de R3. C. Entonces tenemos los vectores tal que la tercera entrada es la suma del primero y el segundo. Tomemos U, AB, A más B, vector general, B, tomemos por ejemplo, digamos XY y X más Y, bueno, tienen la forma de los vectores en W, y tomemos lambda un escalar. Luego U más B, esto es A más X, B más Y, A más B más X más Y. Entonces aquí estamos en los reales, utilizamos propiedad conmutativa
y después propiedad asociativa para escribir esto como a más x más b más y. La idea pues es llevarlo a la forma que necesitamos para ver que está en el conjunto W. Y también decimos por qué es válido pues hacer todo esto. Entonces estamos diciendo que usamos propiedad conmutativa y propiedad asociativa. Entonces vemos que la tercera entrada es la suma de la primera y la segunda. Y ahora el producto por escalar, esto es lambda por a, b, a más b. Esto es lambda a, lambda b y lambda a más b, que utilizamos propiedad distributiva. Esto es lambda a más lambda b. Esto es lambda a, lambda b, y vemos que esto también está en W. Entonces W es subespacio de R3. De, entonces el conjunto de vectores tal que la tercera entrada es el valor absoluto de la primera entrada. Bueno, en este caso no tenemos un subespacio. Por ejemplo, si U es, digamos, menos 1, 0, y bueno, la tercera es el valor absoluto de la primera, y B es 1, 0, y el valor absoluto de la primera, U más B va a ser U es menos 1, 0, valor absoluto de menos 1, 1, más 1, 0, valor absoluto de 1 es 1, sumamos esto nos da 0, 0, 2. Entonces aquí vemos que la tercera entrada no es el valor absoluto de la primera. Entonces esto no está en W. Luego, en otro color, W no es subespacio de R3. E. Pues tenemos el conjunto de matrices tal que el producto de la diagonal principal es mayor o igual al producto de la diagonal secundaria. Entonces, bueno, en este caso no tenemos un subespacio. Por ejemplo, sea A 2, 1, 1, 2 y sea B menos 2, 1, 1 menos 2. Entonces vean que aquí 2 por 2, 4, 1. Entonces aquí se satisface. Menos 2 por menos 2, 4. 1 por 1, 1. Acá también. Bueno, si sumamos esto, nos da una matriz C, que es 0. 1 más 1, 2. 2, 0. Tenemos 0 por 0, 0. 2 por 2, 4. 0 no es mayor o igual que 4. Entonces esto no es un subespacio. F. El conjunto de matrices de la forma AB, B, 2A.
Entonces, a ver, tomemos dos matrices. A va a ser la matriz A1, A2, la tercera entrada es A2 y la cuarta entrada es dos veces la primera. B es B1, 2B1, B2 y B2. Entonces A más B es A1 más B1, A1 más B1, A2 más B2, A2 más B2, 2A1 más 2B1, 2A1, B1, aquí tomando factor común 2, y esto está otra vez en W. ¿Por qué? Porque la primera entrada es, bueno, la cuarta entrada es dos veces la primera entrada y la tercera entrada es igual a la segunda entrada. Bueno, es la forma de los elementos de W. Y por el producto escalar, bueno, digamos lambda en R, lambda A es lambda A1, lambda A2, lambda A2 y lambda 2A1. Podemos utilizar aquí propiedades con el escalar. Esto es 2 lambda A1 otra vez. Y nuevamente tenemos un elemento de W. Entonces W es subespacio de R 2 por 2. G. W es el conjunto de matrices diagonales n por n. Entonces en una matriz diagonal la entrada A y J, una matriz diagonal A y J es igual a 0 si I es distinto de J. Recuerden que en una matriz diagonal solo las entradas de la diagonal son distintas de 0. En el resto de entradas solo tenemos 0, o sea que eso es cuando I es distinto de J. Entonces, si AB son matrices diagonales, y C es igual a A más B, entonces C y J, que es igual a y J, más B y J, y esto es igual a 0 y 0, si I es distinto de J. Esto es C y J es igual a 0 cuando I es distinto de J. Luego, la matriz C es diagonal. Eso quiere decir que la suma de matrices diagonales es diagonal. Bueno, y claramente lambda, un escalar por IJ, es 0 si I es distinto de J. ¿Por qué? Porque IJ ya es 0, 0 por cualquier cosa da 0. Luego, W es cerrado. Bajo suma y producto por escalar. Esto quiere decir que W es subespacio de Rn por n. Y finalmente H es el conjunto de matrices tales que A al cuadrado es igual a A. Bueno, entonces, si A está en W, luego A al cuadrado es igual a A.
pero si tomamos un escalar, el escalar por a al cuadrado es distinto al escalar por a al cuadrado. Es decir, si multiplicamos, bueno, si tomamos el cuadrado del lambda a, no vamos a obtener lambda cuadrado a cuadrado, vamos a tener lambda cuadrado a cuadrado. Entonces no vamos a tener una matriz tal que el cuadrado sea igual a ella misma. ¿Por qué? Porque lambda al cuadrado, bueno, eso sería lambda al cuadrado, eso es distinto a lambda al cuadrado. Esto se satisface si lambda al cuadrado es igual a lambda, y esto es verdad si lambda es 0 o es 1. Y bueno, si tomamos por ejemplo también en la suma del cuadrado de dos matrices no es necesariamente el cuadrado de la suma. Entonces W no es un subespacio de Rn cruz n. Ejercicio 3. Sea B una matriz fija de n por n y considera el conjunto W de las matrices A en Rn por n tal que AB es igual a BA. Es W un subespacio de Rn por n. Entonces nos dicen que B es una matriz fija. Y W es el conjunto de las matrices tales que A por B es igual a B por A. Es decir, que conmutan con B. Bueno, entonces veamos que W es un subespacio o no es un subespacio. Entonces, sean C y D matrices en W, satisfacen, conmutan con B, o sea que CB es igual a BC y DB es igual a BD. Entonces C más B, perdón, C más D, tenemos que ver que la suma de C más D también está en W. Entonces tenemos que ver que, perdón, que C más D por B es igual a B por C más D. Es decir, tenemos que ver que C más D conmuta con B. C más D por B es lo mismo que B por C más D. Bueno, esto es lo que tenemos que averiguar. Entonces, C más D por B, que es este lado, esto es CB más DB. Utilizando aquí propiedad distributiva de matrices. CB conmuta con, perdón, C conmuta con B, o sea que podemos voltear este producto. Recuerden que no todas las veces el producto de matrices conmuta. En este caso nos están diciendo que W es justamente el conjunto de matrices que conmutan con B. Y de B también lo podemos voltear. Aquí tomamos factor común B, propiedad distributiva. Esto es B por C más D, es decir que C más D también conmuta con B. Luego, W es cerrado bajo la suma. Bueno,
Ahora, si tenemos un escalar lambda en R, entonces la pregunta es lambda a, perdón, aquí utilicemos, bueno, sí, a, y a en W, un escalar R y a en W también, lambda b es igual a b lambda a. Entonces esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Bueno, pero esto es, bueno, lambda a b, entonces lambda a b, utilizando aquí propiedad asociativa respecto al producto escalar. Como a está en W, entonces podemos conmutar este producto. Y aquí nuevamente podemos cambiar este lambda por propiedades de producto escalar. Luego W es cerrado bajo el producto escalar. Entonces satisface la condición con la suma y el producto escalar. Luego W es subespacio de Rn cruz n.